siguiente conversatorio, reflexiones frente a la relación Europa y América Latina. Contamos con la moderación del profesor Jan Grill, director de la Maestría en Estudios Euro-Latinoamericanos de la Universidad del Valle. Damos la bienvenida a los panelistas, representantes de la Unión Europea que hacen parte de este conversatorio. Profesor Jan Grill y todos los que van a participar en este conversatorio. Muchas gracias. Profesor, ¿cómo cambiaron? Sí. No, o sea, no estaban ustedes que se presenten para que se quieran. Sí. Ya están funcionando todos los micrófonos. ¿Okay? Ya están funcionando todos los micrófonos. Okay. Fantástico. Sí, Sí. Muy buenas tardes, mi nombre es Jan Grill, profesor de Sociología y coordinador de Maestría en Relaciones Euro-Latinoamericanas, y es un gran placer ahora, coordinar esta segunda parte de nuestra discusión académica. Entonces, primero que todo, quiero agradecer a todos y todas que llegaron, nuestros visitantes y nuestros estudiantes y colegas por estar aquí. Y nosotros pensamos antes de esta discusión que queremos realmente forjar o contribuir, o por lo menos empezar con los tiempos limitados, nuevos espacios para discusión. Entonces acordamos o intentamos hablar corto aquí e invitar más a ustedes a participar, porque lo que yo aprendí aquí con mis estudiantes eso es lo más chévere o bacano de su parte. Entonces arrancamos. Este panel tiene más o menos dos preguntas principales. Y la primera pregunta que quiero invitar a nuestros visitantes a hacer una reflexión es ¿cuáles son los mayores retos, obstáculos o desafíos para fortalecer las relaciones entre Europa y América Latina? Y por mismo tiempo, como ellos y ellas ya van respondiendo, de pronto si podríamos ya circular el papel para tomar las preguntas, y arrancamos con esta pregunta. Entonces, si puedo... también si puedo, por favor, presentarse primero para... Con mucho gusto. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Jeroen Gorenberg. Yo soy el embajador de los Países Bajos en Colombia. Y es verdad que los holandeses de vez en cuando son un poquito impertinentes. Entonces era mi sugerencia realmente crear un diálogo con ustedes, porque un diálogo académico sin los estudiantes no es un diálogo, ¿no? Holandés, y el vicerrector me dio un dicho muy conocido, también es relacionado con innovación, el tema de innovación, y es así, que Dios creó el mundo y los holandeses crearon Holanda. Y es porque Holanda hemos creado venciendo al mar. Y la única manera en que lo alcanzamos es en una muy buena interacción, colaboración entre el sector público, privado y académica. Y es precisamente que yo también pienso que podemos compartir con ustedes. Pero la pregunta es entonces cuáles son los retos en la relación. La respuesta fácil sería el idioma, la distancia. Pero yo creo en realidad que no hay tantos retos porque compartimos mucho más. Compartimos los mismos valores democráticos, compartimos el mismo emprendimiento y compartimos también la misma visión, y hoy en día no es tan común, la misma visión en términos de libre comercio. Y creo en esos temas, son temas muy generales, yo sé, pero son muy importantes. Yo debo decir que en Holanda de vez en cuando me cuesta un poquito entonces transmitir este mensaje, por la distancia, por otras preocupaciones, pero es muy importante en el mundo de hoy que compartimos esos valores.
Mi nombre es Agnieszka Frydrychowicz-Tekieli. Tengo dos nombres, como Marie Curie, que era polaca y se llamaba Maria Skłodowska-Curie. Pero bueno, como una anécdota, pero ustedes sabrán que ella era polaca, nacionalizada francesa. Bueno, soy embajadora de Polonia. Y en cuanto a la pregunta de nuestro moderador, yo creo que tenemos muchísimo en común. Nos une mucho la Unión Europea y América Latina en términos de la tradición, cultura, asuntos políticos también. Percibimos el mundo de manera similar, a pesar de la distancia geográfica. Sin embargo, hay quienes dicen que la Unión Europea y América Latina se están distanciando. ¿Por qué? Dicen que la Unión Europea pasa por una crisis debido, entre otras cosas, por la salida del Reino Unido de la Unión. También porque la Unión Europea se enfoca sobre todo en su política exterior en la vecindad del sur y del este de Europa, que es en realidad muy complicada. Y por otra parte, también América Latina enfrenta crisis, entre otras cosas por las fuertes divisiones ideológicas. De hecho, no existe integración como queríamos en el pasado, lo que se refleja también en las relaciones, lamentablemente, entre la Unión Europea y CELAC. Pero para demostrar que esta tesis no es verdad, que no es cierta, tenemos que trabajar más juntos, porque somos 60 países, lo que significa que políticamente y económicamente somos una potencia en el mundo. Así que en los foros multilaterales podemos mucho hacer juntos, sobre todo, por ejemplo, en el tema del cambio climático. Juntos podemos tener más liderazgo, sobre todo teniendo en cuenta la retirada de los Estados Unidos del Acuerdo de París. Y bueno, creo que esto es uno de los ejemplos. Aprovecho para decir que este diciembre en Polonia será por la cuarta vez la anfitriona de la cumbre climática. Muchas gracias. Muchas gracias. Soy Patricia, la embajadora de la Unión Europea en Colombia. Y la verdad es que yo más bien quería lanzarles una pregunta a ustedes, planteándonos un poco, sobre todo esta semana que estamos viendo la semana de la Asamblea General de Naciones Unidas y los diferentes discursos que hemos podido escuchar. Mi pregunta aquí es si las relaciones entre la Unión Europea y América Latina son un lujo, algo que está bien, algo que nos permite algunos discursos interesantes, o son una necesidad. Si el contexto actual nos invita más a replegarnos cada uno en nuestras identidades, en nuestros nacionalismos, en nuestras culturas, en nosotros mismos, la Unión Europea, pues a levantar barreras alrededor de nosotros para protegernos de estas guerras comerciales que estamos viendo, o al contrario nos tenemos que plantear buscar más socios estables, socios como dicen los ingleses, reliable, no sé si es fiables, confiables, en la comunidad internacional. ¿Quién en estos momentos, quiénes son los grandes perdedores de
un debilitamiento del sistema multilateral y qué papel tenemos ahí Unión Europea y América Latina. Y esto un poco como, no soy holandesa, pero también podamos provocar un poquito, ¿no? Entonces, para oír sobre todo, y como decía el embajador de Holanda, pues un poco para provocar el debate y para escuchar lo que ustedes tienen que decirnos, que además podemos hasta circular micrófonos. De hecho, yo sí pienso que pues tomamos una pregunta de público y si se puede circular micrófonos, a mí me parece buena idea, pero si preguntar por la crítica, bueno, recibe la crítica. Entonces, la primera pregunta del público: ¿cómo afecta la salida del Reino Unido de la Unión Europea a los estudiantes que quieran hacer intercambio en este país? Pregunta Lady Dayana Casierra, del Programa de Comercio Exterior. Complicado. El Brexit no es una buena noticia. No es una buena noticia para Europa. Pensamos también que no es una buena noticia para el Reino Unido, pero es una decisión democrática que tomaron los ciudadanos y que el gobierno británico está avanzando. La salida del Reino Unido debería tener lugar el 29 de marzo del año que viene y deberíamos haber encontrado dos acuerdos para ese momento. Uno es lo que llamamos el acuerdo de salida ordenada, es decir, es que llevamos muchos años viviendo juntos y esto se habla de divorcio, pero es un divorcio realmente donde los intereses están tan mezclados que esta separación es muy complicada. Entonces, eso es lo que se está negociando ahora, que es la salida ordenada, cómo hacemos para regular en lo que estamos juntos y cómo vamos a mirar, y luego el acuerdo del futuro. Y ahí también se deberían regular todos los temas de estudiantes. Pero lo que sí está claro es que a partir del 29 de marzo del año que viene, si se ha avanzado hacia el acuerdo de salida ordenada y al acuerdo de futuro, el Reino Unido no será un país miembro de la Unión Europea. Por mucho que nos duela decirlo, las relaciones serán diferentes. Y esto, de una manera u otra, acabará afectando. ¿Qué va a pasar con el Erasmus Plus del que les he hablado al principio? Hoy por hoy yo no tengo la respuesta. Lo iremos viendo, esperamos que vaya habiendo más claridad, pero en estos momentos confiamos, porque la calidad de las universidades británicas es buenísima, es altísima, confiamos que podemos guardar relaciones muy estrechas, confiamos que las universidades europeas y las universidades británicas y por tanto con otras universidades de terceros países podamos seguir trabajando, pero quizás en la situación en la que nos encontremos es que el Reino Unido será parte de los programas, igual que Colombia, de los programas de intercambios de estudiantes, como un país tercero de la Unión Europea. Muy bien, ¿tenemos más preguntas? ¿Hay Sí. alguien del público que quiere preguntar? Por favor, te presentas, te pones de pie. Buenas tardes, mi nombre es Ramiro Vázquez. Hace poco tuve la oportunidad de trabajar con comunidades en el Pacífico y ya que abrió el espacio para el debate, dijo una palabra que me llamó muchísimo la atención: la confianza de las relaciones. Hace 8 días estuve en la costa pacífica colombiana, trabajé con comunidades del Pacífico, donde se están adelantando trabajos de lo que tiene que ver con la recuperación de playas, limpieza de las playas, por parte de líderes sociales locales y también de ONGs internacionales, pero el sentir de la comunidad es que
ese tipo de relaciones internacionales es más como de desigualdad, o sea, se ofrece una ayuda, pero ellos van más es por la extracción de los recursos propios y lleva años y años así, ellos no sienten el peso de la relación, o sea, no ven el beneficio per se. Entonces, como mencionó esa palabra, ¿qué podría hacer ustedes como embajadores de pronto si tienen una idea de cómo incrementar la confianza de estas personas que vienen de un proceso difícil? Es un país que ha sido tocado por la guerra, estamos lastimados y como cualquier persona que ha sido lastimada es escéptica a cualquier tipo de relación. Entonces, traigo esa pregunta porque me surgió con una conversación de uno de los lugareños y me decía eso, decía, aquí viene mucha gente a ayudar, a ofrecer ayudas, pero nosotros no vemos el cambio, ¿sí? Entonces nosotros ya no confiamos, sí, dejamos que entren, sí, pero eso es algo que ellos no están convencidos. Entonces aquí se habla de relaciones internacionales para lo que tiene que ver con el desarrollo científico, ¿sí? Entonces, ¿cómo, por ejemplo, en ese sector, no? Me estoy hablando solo de lo socioeconómico, ¿cómo podría ser, digamos así, incrementar la confianza de estas personas para poder hacer realmente productiva este tipo de relaciones? Muchas gracias. Si de pronto puedo ampliar un poquito la pregunta, preguntar más en su experiencia, aquí trabajando en Colombia, cómo usted estaban forjando los lazos de confianza, que muchas veces por varias experiencias históricas tiene este pesimismo, ¿o no? ¿Cierto? Bueno, como yo estoy de acuerdo que se trata de confianza y la manera en que yo creo la Unión Europea también trabaja en sus proyectos es realmente es con las comunidades, con las poblaciones, en nuestros proyectos también, en nuestros proyectos bilaterales que tengamos nosotros, trabajamos con ONGs locales. Yo sé que allá también puede preguntar si no hay una desconfianza entre una ONG local y la población, porque también son, en una manera, puede decir, parte de la élite quizás, ¿no? Diferente. Entonces, pero esa es una manera para hacerlo. Yo creo el sector privado siempre tiene que darse cuenta, entonces yo creo allá también hay criterios muy importantes internacionales, lo que están haciendo, sobre todo en el tema de minería. Pero empresarios también tienen que ganar la confianza de la población. Aquí hay, bueno, la llamada consulta previa, ¿no? Muy importante a mi juicio. Y yo creo que todos los inversionistas nacionales e internacionales tienen que hacerlo bien, también para ser exitoso en largo plazo. Yo voy a darle un ejemplo más específico. Hay un holandés que creo estudió aquí, es un empresario ahora, 28 años, es un quesero. Y él decidió producir queso holandés con campesinos locales. Entonces empezó a buscar una cooperativa de leche y al final encontró una cooperativa cerca de Bogotá, pero tomó mucho tiempo para ganar la confianza de los campesinos, porque ellos no creían que, bueno, ese sería, sería un buen negocio. Pero con tiempo ellos entendieron que con el conocimiento holandés, una tecnología holandesa, y su calidad, su emprendimiento y la calidad de su leche, entonces podían alcanzar un valor agregado y ahora ellos están produciendo queso holandés con leche colombiana y están ganando más los campesinos mismos. Entonces allá no hay ningún conflicto, al contrario, son muy felices. Entonces, simplemente un ejemplo, entonces no puede generalizarlo. Yo creo que hay muy buenos, hay muy buenas posibilidades para hacer negocio con empresarios extranjeros aquí, pero ellos también tienen que darse cuenta que se trata de vez en cuando de otra cultura, otras costumbres, y eso toma tiempo. Bueno, muchas gracias. Tenemos ya otras preguntas ya escritas, entonces, por favor. Vamos a dar prioridad a las preguntas que están escritas acá. Dice la profesora Liliana Rojo, ¿consideran ustedes que las universidades latinoamericanas pueden ser un buen mercado para absorber
¿consideran ustedes que las universidades latinoamericanas pueden ser un buen mercado para absorber la gran cantidad de doctores e investigadores europeos que las universidades europeas no pueden contratar? Bueno, yo creo en ese tipo de preguntas, la señora que hizo la pregunta muy probablemente tiene las cifras, ¿no? Las estadísticas. Para mí sería una sorpresa porque en Holanda al menos están buscando docentes, profesores, entonces yo no sé si hay como un déficit aquí y hay demasiados profesores allá, pero lo que yo sé es que hay un intercambio muy interesante entre universidades, no solamente en términos de estudiantes viajando en Holanda, hay 300 estudiantes por año ya estudiando en estudiantes colombianos, pero también un intercambio de profesores. Y eso sí, yo creo es muy importante. También profesores colombianos trabajando en universidades holandesas, compartiendo su conocimiento, entonces es una doble vía. Y así yo creo que hay más camino por recorrer. Si yo, haciendo un poco, poniéndole un poco de imaginación, me imagino también que la pregunta puede estar un poco vinculada con lo que ha sido el impacto de la crisis económica en algunos países o en la Unión Europea en general y algunos países de la Unión Europea de una manera mayor. Y es verdad que desafortunadamente las cifras de paro y de paro juvenil, incluido de paro de universitarios y doctores que han pasado por la universidad, pues han sido desafortunadamente bastante importantes. Europa está ahora en el camino de la recuperación económica. Ha habido mucha movilidad intraeuropea, muchos españoles que se han ido a trabajar a Alemania, por ejemplo. Y en cualquier caso, mi respuesta sería también la movilidad. Procurar que la gente mire dónde tiene intereses, dónde tiene posibilidades, tanto de Europa hacia América Latina como de América Latina hacia Europa, y mucho más en el sector de la universidad, porque son win-win, ganamos todos en movilidades entre universitarios. Muy bien. Y brevemente, para añadir desde otro punto de vista. Aquí en Colombia hay muy pocos polacos, alrededor de 200, o sea, polacos que hablan polaco y mantienen sus vínculos con la cultura polaca. Y lo que pasa es que muchos de ellos, si no la mayoría, son académicos que trabajan en las universidades colombianas, sobre todo en las universidades de Bogotá, de La Salle, La Sabana, Javeriana y Los Andes. Pero no creo que esta es la consecuencia de la falta de trabajo en Polonia o en la Unión Europea, es porque la mayoría de ellos encontraron el amor de su vida en Colombia. Sí, si yo puedo complementar, yo creo que esta pregunta merecía investigación, pero por mi experiencia propia también pues mi forma de ver seguramente no es porque no hay trabajo allá, entonces vienen profesores o académicos aquí. En contrario, yo creo que la mayoría de personas que están trabajando aquí vienen, pues, puede ser razones personales o por formas de intercambio, en realmente encontrar no solamente informantes o colaboradores, pero pares con cual pueden dialogar. Entonces yo lo veo como consecuencia de movilidad, de abrir horizontes que se están cultivando, pero reducirlo a decir que hay crisis económica en la academia europea, por eso
crearse posibilidades. Y en América Latina sería un poco simplificar las cosas. Yo lo veo más complejo y la verdad, los académicos que yo conozco aquí, que no son colombianos y no son solamente europeos, son también de otros países de América Latina, otros continentes, llegan por otras razones, no por no tener trabajo en Europa. Así podemos. Pregunta de José Camilo Rada. Pregunta de José Camilo Rada, estudiante de Medicina y Cirugía. ¿En qué nos asemejamos en términos idiosincráticos y de desarrollo humano los latinoamericanos y los europeos? ¿Y en qué más discrepamos? Entonces yo pienso que esta persona no era contento con la respuesta que dimos al principio, ¿no? Y es muy bien. Yo creo que quizás tiene una relación, si yo entiendo bien la pregunta, tiene una relación con el primer tema, en el primer panel, el tema de innovación. Yo lo digo en toda humildad, pero yo creo que quizás en términos de hoy en día hay mucha discusión sobre la economía naranja, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿qué es la economía naranja? ¿Qué necesitan para realmente estimular la economía naranja? Yo creo que creatividad es la palabra clave. Y quizás eso también es algo que viene con educación, y allá de vez en cuando también lo dicen los alumnos colombianos que regresan después de sus estudios en Europa, en Holanda, que no solamente fue la experiencia académica, pero también la manera en que la educación está organizada. No solamente en Holanda, yo creo que en muchos países de la Unión Europea. Entonces promueve, estimula más creatividad. Entonces no quiero decir que ustedes no lo tienen, pero la pregunta es muy específica, entonces tenemos que buscar. Pero ya yo creo que en Holanda desde la primera escuela, entonces, los estudiantes están totalmente involucrados en encontrar la solución. Entonces, es un trabajo en equipo. Para nosotros es normal. Yo dije sobre Holanda cómo creamos el país, y ese es parte de nuestra cultura, trabajar en equipo. Y ese quizás es una diferencia todavía que aquí es menos entonces en conjunto y más individualizado, y para innovar, estoy convencido, hay que trabajar en equipo. Muy bien, muchas gracias. ¿Podemos tomar la otra pregunta? ¿Cuáles son las estrategias para implementar un espacio latinoamericano de educación superior en nuestro país? ¿Cómo estaría relacionado con el espacio común europeo de educación superior? Pregunta segunda cohorte de estudiantes de la maestría en relaciones euro-latinoamericanas. ¿Puede repetirme la pregunta? ¿Cuáles son las estrategias que creen ustedes desde la Unión Europea se debería tener para implementar un espacio latinoamericano de educación superior? ¿Y cómo estarían relacionadas estas estrategias con el espacio común europeo de educación superior? Muchas gracias. Yo creo que la experiencia europea en la cooperación entre las universidades puede ser una experiencia muy útil para esta creación, para una ambición de un espacio latinoamericano de educación superior, un espacio latinoamericano de educación más cercana. América Latina tiene muchas ventajas sobre Europa a la hora de afrontar un reto como este, empezando por el idioma.
Europa ha estado construyendo estas relaciones interuniversitarias desde hace muchos años y con muchos esfuerzos y con algunas barreras como las barreras idiomáticas. ¿Qué experiencias buenas? Ha sido, por ejemplo, los trabajos en red. Los trabajos que les decía hoy de movilidad de estudiantes, pero no solo movilidad de estudiantes, movilidad de profesores, movilidad de administrativos que trabajan dentro de las universidades, programas conjuntos de investigación. De nuevo, las redes, las universidades que deciden establecer programas de investigación o de innovación conjuntos. Se trata de todos estos ejercicios que hemos ido haciendo en Europa. Muy importante el reconocimiento de títulos. Yo esto es una realidad que no conozco bien en América Latina. No sé si uno puede ir de una universidad a otro tranquilamente, de un país a otro, y sus títulos ser reconocidos. En Europa hubo también todo el esfuerzo de Bolonia, también para el reconocimiento, para armonizar las carreras. No estamos allí del todo todavía. Cada uno de los países, hay países donde se estudian 3 años una carrera, hay países donde todavía se estudian 5 años, depende de las carreras, pero estamos mucho más cerca. Sobre todo yo diría esto, redes, trabajo en redes entre las universidades, proyectos comunes y mucha movilidad. Eso es lo que al final va también creando una presión desde la universidad, desde el sector de la universidad, en los decisores políticos para establecer mecanismos y para regular este espacio de educación latinoamericano, de educación europeo. Y vuelvo a lo mismo cuando hablamos de los vínculos entre el europeo y el latinoamericano. Son todos estos mecanismos que les contaba, que si son los Erasmus, las Marie Curie, los posgrados, todas estas iniciativas que tienden a crear quizás un espacio mundial de educación superior. Tenemos aquí otra pregunta. ¿Cómo ven el futuro económico de Latinoamérica, principalmente en Colombia? Pregunta Juan David Collazos, estudiante de Comercio Exterior. Yo creo que la economía... Pienso que la economía de Colombia va ahora por buen camino después de los años de muy modesto crecimiento económico, pero la situación en el mundo es muy dinámica y ahora lo estamos lo vemos, sí, lo experimentamos. El precio del petróleo no está mal, así que, pero bueno, es importante, es fundamental que Colombia no se enfoque en las materias primas, en el desarrollo económico. Hay que diversificar la industria y, lo digo desde la experiencia de Polonia, hay que fortalecer el sector de las exportaciones. Muchas gracias. Yo veo entonces el futuro económico de Colombia con mucho optimista, y no solamente yo, pero también muchas empresas holandesas. Es la razón por la cual a finales de noviembre viene el primer ministro de Holanda con 80 empresas holandesas en agricultura, agua, salud. Entonces también es un reconocimiento de la confianza en su economía. Pero es verdad lo que dijo mi colega. Yo creo que diversificar
es el reto más grande para la economía colombiana. Y hay todo el potencial, pero yo creo que algunos de ustedes ya hicieron las preguntas. Si quieren aprovechar el potencial, sobre todo en agricultura, hay que llegar en las regiones con, bueno, una inversión bastante grande. Se trata de infraestructura, no solamente infraestructura dura, pero también logística. Bueno, son todos retos que yo creo que ustedes con todas sus capacidades, y ustedes son partes de la respuesta, ustedes pueden entonces alcanzar. Pero sí es verdad que requiere una inversión integral, porque la competición es bastante grande y fuerte también en la región. Hay muy buenos ejemplos, yo creo, por ejemplo, el sector de flores, la floricultura es exemplario, porque ustedes ya son el segundo mayor exportador de flores, y yo no voy a decir quién es el primer exportador de flores. Sí, simplemente añadir dos elementos. Comparto completamente el análisis de mis colegas. Yo quería subrayar aquí el impacto del proceso de paz en la imagen internacional de Colombia y en este interés renovado, por ejemplo, de los europeos para venir a hacer turismo a Colombia. El año pasado, en el 2017, la cifra fue 500.000 de europeos que vinieron a Colombia de turistas, un 20% más que el año anterior. Y también lo que estamos viendo, creciente interés, como decía el embajador de Holanda, de las empresas en ubicarse en territorios incluso que antes estaban prohibidos por el impacto de la violencia y el impacto de la guerra. Entonces, elemento de futuro también, implementación del acuerdo de paz, muy importante también para la imagen internacional y el prestigio de Colombia. Segundo elemento importante, y que esta mañana casi no hemos discutido de él, es el impacto de la entrada de Colombia en la OCDE. Este es un elemento en Colombia con la accesión, la entrada que debe materializarse en los próximos meses, cuando haya ratificado los procesos a la OCDE, entra en el club de las buenas prácticas, en el club de las buenas prácticas laborales, en el club de las buenas prácticas medioambientales, en el club de las buenas prácticas comerciales, y eso tiene que ser también un elemento que contribuya a esa presencia de Colombia en el exterior, y una presencia más solidificada. Por ejemplo, un ejemplo, en estos momentos Europa es el primer inversor, el primer proveedor de inversión extranjera directa en Colombia, es decir, que tenemos las empresas europeas que están viniendo a instalarse a Colombia, a generar empleos, a generar desarrollo y crecimiento económico, y traen también tecnología, pero hay todavía muy pocas empresas colombianas que se están estableciendo en Europa. No es que no tengan los productos, es un esfuerzo que hay que hacer también para el futuro. Entonces, y luego todos los temas que mencionaba también el embajador holandés, con desafíos de futuro, el tema de las infraestructuras, muy importante todo progreso que se haga en el tema de la transparencia, en el tema de la seguridad jurídica. Las empresas van a venir aquí en la medida en que comprendan que las reglas de juego son claras y son las mismas para todos. Entonces, una perspectiva optimista, con trabajo por hacer para poder mejorar todavía y aprovechar el impulso que ha creado el proceso de paz y la adhesión a la OCDE. Bueno, yo creo que por cuestión de tiempo, desafortunadamente nos toca terminar aquí. Yo quiero decir muchas gracias a nuestros invitados e invitadas por aceptar esta posición, y también por abrir espacios para preguntar y discutir y forjar nuevas formas de, lo podemos llamar conocimiento o diálogos mutuos o aprendizaje mutuo, que me parece muy sintomático de este tipo de encuentro.
y yo espero que podamos continuar con esta discusión. Entonces, muchas gracias. Perdón, solo una cosita, porque yo hice un gran esfuerzo físico de traer libros, pues especialmente para ustedes desde Bogotá. Mis colegas de la delegación de la Unión Europea les han puesto ahí, entonces les invito que leen sobre Polska es Polonia, por supuesto, sobre los datos importantes de mi país. Gracias. Muchas gracias a todos y todas.